Se dice que la mañana del 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende, al no conseguir localizar a Augusto Pinochet, de cuya lealtad al parecer no dudó, dijo ante los presentes: pobre Pinochet, debe estar preso. Confiara o no confiara Allende en Pinochet, en Chile se demostró que los Estados Unidos no iban a permitir que la Unidad Popular gobernase, por muchos apoyos electorales que tuvieran. El golpe de Estado en 2002 en Venezuela, sin embargo, fracasó. Cuando los gobiernos, además de tener apoyos electorales, tienen un ejército dispuesto a respetar la ley, todo es diferente. Han cambiado muchas cosas, pero hay una verdad que se mantiene inapelable. Cuando hay sectores del aparato del Estado y de las instituciones dispuestos a no respetar la legalidad, los golpes siguen siendo posibles. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de nuevos golpes de Estado, esos que llaman blandos en América Latina. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda nos acompaña Íñigo Errejón, portavoz de Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, encantado. Vuelve al programa José Manuel Martín Meden, periodista, un especialista en América Latina. Muchísimas gracias por volver al programa. Es un gusto estar aquí. Lola Albiaco, una de las habituales en este programa. Bienvenida una vez más. Hola, ¿cómo estamos? Enrique Santiago vuelve al programa, miembro de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Javier Francés vuelve también a Fort Apache, profesor de Ciencia Política en la Complutense. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y cierra la mesa Luis Nieto, de Paz con Dignidad. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Enseguida empezamos a discutir, pero como siempre en Fort Apache, en el punto de mira. Durante el pasado siglo XX han sido contabilizados más de un centenar de golpes de Estado en el mundo. Muchos de estos golpes fueron directa o indirectamente instigados por los aparatos de poder imperial estadounidense, allá donde gobiernos de diferente tipo pusieron en riesgo los intereses estratégicos de empresas norteamericanas. El nuevo siglo americano ha dado luz a nuevas formas de golpismo. Ahora las operaciones para derrocar a gobiernos incómodos se disfrazan de procedimientos liberales democráticos, y en estos casos el papel que juegan los ejércitos nacionales ha sido modificado. Ya no es tan frecuente la instauración de un régimen de terror para someter a la población. El nuevo golpismo prefiere más bien hacer uso de la represión selectiva y del control de los medios de comunicación para disciplinar a la ciudadanía. Hoy debatimos acerca de la naturaleza de este nuevo golpismo, del papel de los Estados Unidos en él y de los intereses que se esconden entre bambalinas. Hoy, en Fort Apache, nuevos golpes de Estado, vieja política. Empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para los 6. Empiezo contigo, Íñigo. ¿Qué ha cambiado para que ahora los golpes sean diferentes? Bueno, yo creo que ha cambiado en parte el escenario regional. La integración regional hace más difícil salidas únicas, digamos, únicamente con el recurso al terror para la restauración del orden oligárquico anterior. Eso es más difícil. Y por otra parte, en los sitios donde podemos hablar de nuevos golpes, se han producido reequilibrios al interior del Estado que hacen que ya no es solo un gobierno, digamos, de signo popular intruso en un Estado que le es totalmente ajeno y enemigo, sino que los propios aparatos están diferenciados, están partidos, y eso hace que haya más bien opciones de restauración del orden anterior apoyado en actores diferentes de la sociedad civil, los medios jugando un papel muy importante, la presión de los mercados financieros, algunos sectores especialmente conservadores de los aparatos de Estado, y hacen más que estemos hablando de reequilibrios en un contexto hasta ahora afortunadamente menos favorable, Centroamérica sería quizá una excepción, menos favorable a operaciones meramente terroristas de restauración del orden anterior. Gracias, Íñigo. José Manuel. Bueno, yo me temo que igual que hay un proyecto de socialismo para el siglo XXI, hay un plan de imperialismo para el siglo XXI, y que ese plan de Estados Unidos contra América Latina, que combina la globalización comercial, mediática o informativa y militar para apoderarse de los recursos naturales del continente, los recursos del siglo XX, el petróleo, el gas, el carbón, los recursos del siglo XXI, la biodiversidad, el agua, los biocombustibles, incluye la posibilidad de un golpe de Estado.
Los golpes tradicionales, como el que fracasó en Venezuela o triunfó en Honduras, como el que fracasó en Ecuador, los golpes del llamado poder blando, el de Paraguay, los golpes del poder económico, como el que fracasó en Bolivia. Yo encendería ahora luces rojas en El Salvador, Colombia y Venezuela. Gracias. Lola. A mi modo de ver, los golpes clásicos están bastante descartados. Otra cosa es que efectivamente haya habido algunos casos concretos en que se han producido. Fracasado en Venezuela, éxitos en Honduras. Pero el modelo más bien que se impuso en los 90 fue el de los autogolpes por un lado. Es decir, presidentes civiles que apelan al ejército y cambian las reglas. Fujimori es el ejemplo más claro. Veníamos de un periodo en que de todos modos las Fuerzas Armadas eran el poder tras el trono. El caso más claro de Chile, pero también era el de Centroamérica. Y la última modalidad yo creo que va por otro lado, va por la modalidad de militares metidos a política o transfigurados en líderes políticos que llegan a la presidencia. El caso más claro y que desató el fuego y que Estados Unidos no vetó fue el de Hugo Banzer en Venezuela, y los hemos tenido de todos los colores, incluidos también de izquierdas. La última variante sería los militares llamados a resolver la crisis de seguridad y metiéndose en asuntos internos. Gracias, Lola. Enrique. Yo creo que ha cambiado fundamentalmente las doctrinas del imperialismo para sustentar sus intervenciones, ¿no? Hay un modelo de golpe de Estado militarista, armado, violento, vinculado a la doctrina de la seguridad nacional, cuando el enemigo era un enemigo además muy ideologizado, ¿no? Había que defender el orden occidental y cristiano. Y ese tránsito de la doctrina de la seguridad nacional a la guerra contra el terrorismo también ha provocado una modificación en las formas de intervención, ¿no? Que tienen que ver con una configuración de un sector de la sociedad como un enemigo al margen de la ley, lo que se llama el derecho penal del enemigo, y una supuesta legalidad, defensa de la legalidad frente a la delincuencia, frente al anterior modelo, que lo que se trataba era defender el orden occidental y cristiano frente a la subversión comunista internacional, ¿no? Es decir, son las mismas formas de aplicar golpes de Estado. En este tránsito de la reconfiguración de lo que ha sido siempre ese instrumento de dominio, la doctrina de seguridad nacional, que hoy se llama guerra contra el terrorismo, tiene una importancia fundamental la opinión pública, claro, y los medios de comunicación. Enrique, Javier. Bueno, yo creo que si la definición de golpe de Estado es que desde dentro del Estado, digamos, se utilizan los instrumentos o élites u órganos del Estado para cambiar el gobierno o las políticas o el principio de legitimación, a mí me parece que el golpe de Estado típico latinoamericano como solución puramente militar es muy difícil, digamos. Primero por el desprestigio que ha tenido en muchos lugares la represión que ocurrió sobre todo en los años 60 y 70. Y segundo porque sin una parte de la sociedad civil es muy difícil. Creo hoy en día en una sociedad muy conectada por las redes, muy movilizada democráticamente, dar un golpe. Entonces si tiene una afuera, el golpe en realidad lo que hace es rematar un golpe que ya nació en la sociedad. Y si tiene una afuera resistente, es muy difícil que se imponga. Es decir, exitoso, yo lo veo felizmente difícil. Muchas gracias, Javier. Luis. Yo creo que el cambio tiene más que ver con la forma que con el contenido. Yo creo que en América Latina, si la gente sigue viendo para la Embajada de Estados Unidos, creo que en América Latina las multinacionales siguen jugando para conservar sus intereses. Creo que los medios de comunicación, como se ha visto en todas las crisis, juegan un papel muy importante, y creo que sigue habiendo una oligarquía que defiende a muerte sus intereses. Y por otra parte, no olvidemos que cuando hay que dar un golpe, como se dio en Honduras, al final termina triunfando. Con lo cual cambian más las formas que el contenido y la defensa de los intereses que siempre han defendido en América Latina. Quiero poner encima de la mesa un elemento polémico. Nosotros siempre que hemos hablado de América Latina hemos querido alejarnos de lo que se llamaban estudios de áreas, es decir, unos europeos estudiando una suerte de realidades exóticas que nada tienen que ver con nosotros. Todo lo contrario, hemos pensado siempre que lo que ocurría en América Latina, a pesar de las diferencias, podían ser elementos interesantes para reflexionar la política, para reflexionar las crisis de regímenes, las cosas que podían ocurrir. Os pregunto, ante la situación que hay en Europa, a partir de una conversación del otro día con Alexis Tsipras, ¿puede haber gobiernos diferentes en el sur de Europa en los próximos meses o en los próximos años? ¿Imagináis un contexto no de golpe de Estado al estilo clásico, pero
de golpe blando, como en Honduras, como en Paraguay, diciendo no vamos a permitir que aquí haya una gente que gobierne saliéndose de la receta de la austeridad. ¿Os imagináis un escenario así en el sur de Europa en el que alguien gane las elecciones, pero 3 meses después, en España es facilísimo imaginar, no sea 13TV y otros canales de televisión llamando directamente al golpe, llamando a la insubordinación de los jueces, de las fuerzas de seguridad? ¿Podemos imaginar un escenario así en países como Grecia, como España, como Irlanda? Hay una cosa ahí que se podría parecer que es un elemento de los nuevos golpes latinoamericanos o de, digamos, una nueva forma de restauración conservadora con una parte del uso de la fuerza que se puede parecer. Yo creo que una diferencia con los tradicionales es que no aspiran a inaugurar una larga etapa como de dictadura abierta, sino que aspiran a restaurar un orden liberal democrático que ha sido puesto en cuestión y conflictualizado por un gobierno nuevo que llega. Esto es, efectivamente llega un nuevo gobierno, reabre cuestiones que tensan la sociedad, se encuentra normalmente una resistencia por parte de los sectores medios y de los medios de comunicación, también de algunos poderes económicos, y entonces hay un golpe que tiene una voluntad fundamentalmente correctora, porque hay que recordar que muchos de esos golpes después han ganado las elecciones. Es decir, que que triunfe el golpe en Paraguay o que triunfe el golpe en Honduras, el triunfo del golpe no es la función militar. El triunfo del golpe es que, creado un clima golpista que le dice a una parte de las Fuerzas Armadas o de la policía, como vimos, por ejemplo, en el motín policial en Ecuador, le dice: intervengan, restauren el orden. Ahí es muy importante el choque ejecutivo-legislativo, el legislativo como contrapeso liberal, el ejecutivo como una cuña popular en el Estado, restauren el orden, hagan elecciones, a lo mejor con la exclusión formal de una candidatura, y luego ganan las elecciones. Eso es lo más importante. Entonces, puede haber una operación que diga: se está rompiendo la convivencia, hay que restaurarla, dar un pequeño golpe de fuerza que está enmarcado dentro de una operación, digamos, civil, militar, financiera, que depone a gobiernos de signo progresista o transformador. A mí eso no me parece difícil de imaginar. Lo otro sí, digamos, el modelo golpe para inaugurar 30 años de erradicar de raíz la subversión, eso es más difícil. Ese contexto más abiertamente terrorista es más difícil. Esa combinación de golpe cívico-militar, eso, por desgracia, no me parece que sea una cosa difícil de imaginar. Javier. Sí, bueno, a ver, yo creo que los golpes siempre han sido golpes cívico-militares, por lo menos en Argentina siempre han sido golpes cívico-militares. Lo que pasa es que en el caso de Europa y de América Latina también, yo digo, que sea exitoso lo veo difícil, que sea un interés, decir, que 13TV llame a un golpe de Estado no me llamaría la atención para nada. 13TV, pero podría haber dicho el diario El País perfectamente. Sí. Bueno, de algunas maneras ustedes el orden. Pero al final, que ahí en el fondo yo creo que es una discusión sobre la política, ¿no? Es decir, yo creo que la política no es fuerza pura. Puede haber momentos de fuerza pura, pero al final siempre depende de que alguien vote. Es verdad que puede votar o puede manifestarse ganado por el miedo, evidentemente. Pero a mí me cuesta imaginar que en el caso europeo, en el caso español, que ha habido movilizaciones por bastante menos, digamos que hay unas demandas de democracia, de transparencia, pueda triunfar una situación de ese tipo. De hecho, en América Latina en general no han triunfado, digamos, no han sido exitosos. Intento es una cosa, exitoso, a mí me parece que la clave es que tenga éxito. Yo lo veo difícil. Sí. Yo creo que dos cosas. Una, de hecho, en España estamos viviendo un auténtico golpe de Estado. Es decir, quien quiera que se lea el documento de Transforma España, el que los empresarios le llevaron al anterior monarca, donde se detallaban los pasos que había que dar, y todos y cada uno se han dado. Es decir, no hablo de que aquí haya un golpe de Estado con militares y tanques en la calle, no, es un golpe de Estado de los servicios secretos, los medios de comunicación y los grandes poderes económicos. Y esos ya han establecido compuertas, y en España se irán estableciendo diques de seguridad según vaya ganando más espacio una alternativa que surja desde abajo. Intervendrán los servicios secretos, intervendrán los poderes económicos, intervendrá la presión exterior y sobre todo los medios de comunicación. Es decir, los golpes de Estado del siglo XXI son golpes de los medios de comunicación que se han convertido, y América Latina es un ejemplo y aquí ya lo estamos viviendo, en auténticos partidos de oposición. Si aquí se desmorona el bipartidismo, serán los medios de comunicación los que ocupen su espacio y hagan de partidos de oposición. Y termino, pero no sería nada nuevo. Italia vivió 50 años en un permanente golpe de Estado para impedir que el Pichi tomara el gobierno, y allí actuaron Estados Unidos, los servicios secretos, los fascistas, y nadie se sorprendió de que fuera permanentemente puesto un veto a que la izquierda llegara al gobierno hasta que como dirían en Cuba, la desmerengaron. Lola.
Bueno, es que yo no creo que haya ese riesgo en Europa, sinceramente. Es que tenemos unos ejércitos bastante reducidos, dedicados más bien a cuestiones geoestratégicas, que además, como los hemos ido reduciendo y limitando a la acción exterior, ahora descubrimos que tienen bastante mal armamento y que si realmente se arma la de Dios en alguna de las fronteras no tendrán cómo reaccionar. O sea, es una forma de resolver los conflictos y las tensiones, va por la vía más bien civil. Hay unos cuerpos policiales que están sujetos a unas leyes. Lo de Latinoamérica, yo estoy aquí con el colega, de que primero ha habido un montón de intentos golpistas fallidos, que esos no se cuentan, pero los ha habido a montón. Uno de los problemas ha sido que después de que terminaron las dictaduras y las guerras civiles, volver a acuartelar a esa gente, depurarla y democratizarla, pues no fue así nomás, y se hizo de aquellas maneras, y fue un pulso continuo entre la sociedad y el estamento, digamos, político-civil, alguno con conexiones con esos militares, y que cuando las cosas se complicaban les llamaban a la puerta. Entonces, ¿eso cómo se resolvió? Pues lo que estoy diciendo, es decir, ha habido otras nuevas formas en que el poder militar, que es mucho poder, que si situaros que, por ejemplo, en Centroamérica, cuando terminan los conflictos armados en los 90, había 500.000 de uniformados, para una población de 30 millones solo. Es que ni España, vamos, eran 5 veces el ejército español, y con aviones y con armamento pesado. Entonces, todo eso, reencauzarse, pues yo todavía me cruzo los dedos de que no haya habido muchos más intentos y exitosos. En el caso de Honduras, por ejemplo, eso dividió la sociedad política norteamericana y hubo el Tea Party republicano que se metió a saco a quererlos reconocer a toda costa y que condicionaron la formación del gobierno Obama, el aval, por ejemplo, para la secretaria de Estado norteamericana, a que no dijera que era un golpe de Estado. Pero en su resolución se desgastó una buena parte del Partido Demócrata. O sea, yo no tengo tan claro que tenga mucho interés en golpes al estilo clásico. Otra cosa es que en ese desmadre de querer reordenar, reducir los ejércitos, darles un papel, que esa es otra. Cuando hay crisis de seguridad relativamente grande, 50.000 homicidios al año en Brasil, unos índices de mortandad en Centroamérica tan elevados, pues el recurso populista y fácil es decir, por favor, que el ejército se meta a resolverlo. Y en México ya hemos visto el resultado. Lo que pasa es que da la impresión, y en América Latina la cuestión geopolítica fue fundamental. En Honduras hubo una tensión entre la política exterior brasileña y la política exterior norteamericana. En el caso de Bolivia, 3/4 de lo mismo, cuando los países de UNASUR le dicen a la media luna oriental, ni se os ocurra. Claro, el problema es que eso llevado a Europa, a mí no se me olvida cuando hubo unas elecciones en Grecia, cómo el Financial Times y todos los medios de comunicación vinculados a los poderes europeos anunciaban el caos. Entonces, yo creo que no hablamos de que salgan los tanques a la calle, sino que una serie de señores se reúnan y durante 35 días, buscando una suerte de apariencia de legalidad, logren, digamos, dar como una suerte de empujón con el 80, el 90% de los medios de comunicación colocados firmes en la dirección de esta gente tiene que caer. Y si eso en América Latina no ha ocurrido en algunos países es, uno, porque han existido gobiernos que se han opuesto frontalmente y porque ha existido una voluntad de sectores del aparato del Estado inequívoca, que yo no creo que ese fuera el problema en España. Es decir, yo confío en la policía, en la Guardia Civil y en el Ejército. Otra cosa es en los herederos del señor Botín, en la COE o en poderes que en cuanto vieran lo que puede implicar simplemente una reforma fiscal o hacer las cosas de otra manera, no tuvieran el más mínimo escrúpulo de ir para adelante. Tú planteabas si había un cambio de gobierno, por ejemplo, en Grecia con Syriza, si podría haber un intento de golpe de Estado. Yo creo que lo que hay que plantearse es un golpe de Estado ¿para qué? Para cambiar unas determinadas políticas. Y en Grecia yo creo que no necesitan realmente, en Grecia o en España, no necesitan realmente que actúen los militares si quieren cambiar esas determinadas políticas. Es decir, la Unión Europea, Merkel, los Estados Unidos, la propia oligarquía española tienen otros medios para no recurrir a esos instrumentos. Y yo creo que ahí la pregunta que también nos tenemos que hacer ¿es posible un cambio progresista, un cambio de izquierdas en un solo país del sur de Europa? ¿O hay que ir a cambios regionales que lleven realmente a políticas más amplias? ¿O realmente si se da en un solo país puede ser ahogado al día siguiente? Lo que pasa es que esa pregunta es la clásica y siempre tiene respuesta en toda la región.
pero acto seguido resulta que normalmente te encuentras con el poder en un país y luego a lo mejor en otro. Quiero decir que teóricamente la respuesta yo creo que la compartimos en la mesa, claro, en toda la región, incluso en todo el planeta. Ahora bien, pero luego al final el poder se construye nacionalmente, estatalmente. Si eso se da en Grecia, yo creo que el envite de la derecha, económica, la derecha periodística se va a dar. La única forma de mantener esas transformaciones es con una movilización permanente en Grecia y con la solidaridad del resto de los países para hacer frente. Que eso también es una cosa que yo creo que en América Latina, ante intentos de golpe de Estado, ¿qué salvó a los gobiernos? Una movilización interior y una solidaridad exterior muy fuerte. Y el ejército e inversión extranjera, que cuando te cierren el grifo haya países de otros lugares del mundo que digan no se preocupe que yo le aseguro crédito para que no tenga usted ningún problema en los próximos años. Enrique. No, yo es que creo que es absolutamente innecesario un golpe de Estado porque el golpe está dado, o sea, el vaciamiento de la legalidad constitucional, el vaciamiento de las instituciones es tal que, bueno, previamente están las medidas preventivas a través de los grupos de comunicación para generar un determinado ambiente, pero si aún así realmente hubiera una alternativa que pudiera llegar a un gobierno efectivo, pues en primer lugar la Unión Europea deja un margen muy estrecho para las políticas económicas. Las políticas fiscales, las políticas económicas no se deciden por el gobierno nacional, con lo cual la asfixia económica está servida. Y en caso de que eso falle, pues siempre tenemos la ingobernabilidad absoluta provocada por además un modelo también nosotros constitucional de división de poderes donde el poder judicial es incontrolable y nuestra Tribunal Constitucional es incontrolable en estos momentos y clarísimamente escorado a la derecha. Ahora bien, yo confío en la policía, en la Guardia Civil y en el Ejército en la medida que se apegan a sus funciones constitucionales. Nuestros servicios de información, de inteligencia, que están compuestos por miembros de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército, no todos tienen una práctica desestabilizadora dentro y fuera, anterior y actual. Y, de hecho, nuestros servicios de inteligencia han participado en las últimas operaciones de desestabilización de nuestro entorno en el Magreb, pues de forma asidua, porque lo consideran una cuestión de seguridad. Entonces, la confianza no tanto. Y no perdamos de vista que yo sí contemplo un escenario de intervención directa del Ejército en España, que es la salvaguarda de la unidad de España tal y como se establece la Constitución. Y, por ejemplo, ahora hablando del referéndum soberanista, eso no es un golpe de Estado, pero sí es una intervención militar. Bien que se han preocupado de filtrar de que el plan militar estaba preparado en caso de que en Cataluña ocurriera algo que se saliera del margen constitucional. Entonces, una cosa es el control de la cooptación del poder político, pero bueno, otra cosa es, no nos engañemos, que no haya unas instituciones, unas fuerzas armadas y de seguridad que tienen muchos espacios negros, que en este país ni mucho menos se han depurado, ni muchísimo menos, y el problema no es ese, el problema es que en las academias sigue saliendo gente, en muchos casos, no todos por supuesto, y se ha profesionalizado mucho, pero en muchos casos de dudosos criterios democráticos. José Manuel. Sí, yo creo que insisto en que tenemos que quitarnos de encima la imagen de que un golpe son los tanques en la calle. Es decir, el golpe se daría de otra manera y hay otros instrumentos y no hace falta utilizar al ejército nada más que como referencia última. Aunque como referencia última yo llevo muchos años discutiendo en organizaciones de izquierda y siempre que hay un congreso lo propongo y siempre soy absolutamente derrotado por inmensas mayorías, que porque la izquierda en España no se ha planteado que no necesitamos fuerzas armadas. Y es un debate que habría que introducir en un momento determinado. No necesitamos fuerzas armadas para nada. Primero porque nos ahorraríamos dinero y porque nos ahorraríamos muchos problemas y muchas dificultades. Y es muy fácil argumentar cómo se puede desmilitarizar un país y no tener fuerzas armadas. Pero dicho eso, estamos en España, en América Latina, en el Mediterráneo. En América Latina, con el proceso de integración han construido afortunadamente defensas y tienen uno de los países emergentes, Brasil, con el único ejército autónomo de la región y que además es nacionalista y desarrollista y siempre se ha enfrentado a Estados Unidos. Pero si hace 25 años nos hubieran dicho que la economía en la Unión Europea iba a depender del Fondo Monetario Internacional, nos habríamos reído. Pues a lo mejor el día que nos encontremos con una situación golpista, incluso dramática, en el sur de Europa, dejamos de reírnos, pero no consideremos que eso es imposible. No demos ni en América Latina ni aquí por descartada la posibilidad de una intervención de los militares, ¿eh? Y lo que acaba de decir Enrique sobre el germen golpista y antidemocrático en los servicios secretos, la Guardia Civil, la Legión, los militares, está ahí. Tenemos en la Constitución el artículo
que da derecho a intervenir a los militares en el caso de Cataluña, que es el mismo de las ordenanzas franquistas, exactamente el mismo, trasladado del franquismo a la Constitución del 78. Habría que empezar a meterle tijera a eso, y cuando queramos meterle tijera a eso se nos van a venir encima los grandes poderes, y siguen siendo los de siempre: poder económico, poder militar, el poder político que da la cara, y ahora el mediático, que es decir, los grandes medios de comunicación son los tanques del siglo XX, del siglo XXI, tanto en América Latina como en Europa. Ahí creo que se han dicho dos cosas que me parecen muy interesantes para centrar el debate y para poder hilar fino. Hay una que tiene que ver con que efectivamente ya hay un proceso de transformación oligárquica de nuestros estados que no pasa por las urnas y que vacía lo que antes eran garantías y contrapesos de signo más o menos favorable o, digamos, mínimamente compensatorio para los sectores subalternos. Eso los va vaciando y va inaugurando una redistribución de la riqueza y del poder político cada vez hacia menos manos, en algunos casos manos ni siquiera de este país. Creo que ese proceso está en marcha, pero cuando hablamos de golpe hablamos de, ante la hipótesis de un gobierno que quisiera contravenir, digo en nuestro marco, que quisiera contravenir algunos de los designios de los más poderosos, ¿cómo funcionaría la acción destituyente? Y creo que ahí hablamos de un continuum que comprende muchas cosas y en el que la fuerza es la última ratio, pero que creo que se empieza a gestar, y eso lo hemos visto en América Latina, con un clima destituyente de una suerte de subversión de los sectores medios, que empiezan a culpar con mucho peso, con menos peso demográfico, pero mucho peso en la opinión pública, empiezan a culpar al gobierno de haber sembrado conflictividad. Este país era armonioso, pero el gobierno nos ha enfrentado. No se puede aguantar más esta situación, el gobierno nos ha enfrentado, la situación se va de las manos, tenemos que volver a la situación de ayer en la que resulta que éramos un país normal. Los contrapesos conservadores en el Estado, quizá el Poder Judicial en algunos lugares, el Legislativo, los medios de comunicación con un rol fundamental, empiecen a instaurar una suerte de clima destituyente. La movilización social, que es importante y que prepara siempre el terreno a una suerte de intervención que diga hay que restaurar la normalidad de antes, digamos una suerte de cacerolazo conservador en la forma en la que lo hemos visto en América Latina, y luego llegan las diferentes formas de empujón. Pero un empujón depende de la fortaleza con la que esté arraigado ese gobierno en el Estado. Si ese gobierno está muy arraigado, el empujón tiene que tener armas. Si ese gobierno está poco arraigado, puede ser una llamada de teléfono, puede ser un conjunto de filtraciones que hacen algunos aparatos del Estado y que hunden el prestigio de quien está conduciendo un proceso. Pues, digamos que me parece que en esa última fase, que es el icono del golpe, pero que es solo una parte, depende claramente de cuánto de fuerte esté el gobierno que está siendo incómodo arraigado en el Estado. ¿Ha conseguido transformar la administración, una parte de los servicios de policía y de fuerzas armadas? ¿Ha conseguido atraer para sí una parte de las élites económicas que sí que apoyan un programa económico diferente? Si ha conseguido eso, hará falta golpe, digamos, más explícito, más violento. No lo ha conseguido y está prácticamente solo. A un gobierno que ha sido cercado, basta con llamarle por teléfono y decirle, oye, tienes un taxi en la puerta. Y bueno, digamos, eso no es una operación de cerco destituyente conservador que no ha necesitado ni siquiera armas, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que corremos el riesgo de retrospectivamente idealizar la democracia liberal, digamos, ¿no? Separación de poderes nunca ha habido, presiones corporativas siempre ha habido, factores de poder que resistían las grandes olas democratizadoras, por ejemplo en América Latina, siempre ha habido, pero yo creo que la diferencia es que, por ejemplo, el Chile del 73 o la Argentina del 55, aunque son diferentes, hoy en día no se resuelven a través de golpes militares, porque si no las experiencias de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela no hubieran prosperado, digamos. Si fuera simplemente porque hay grupos que no quieren que esas experiencias prosperen, pues y tuvieran la fuerza suficiente como para tirarlas abajo, pues ya las hubieran tirado. Hay algo que ha cambiado ahí el panorama. Y yo creo que también tiene que ver con que las fuerzas conservadoras, sobre todo el neoliberalismo, ha emprendido una revolución cultural. Se han dado cuenta que la política pasa por la subjetividad y han creado identidades. En Argentina, por ejemplo, no hace falta que ningún militar se mueva para que haya una oposición a un gobierno con una lógica neoliberal, porque ha creado identidad, no es algo postizo, no es que es
un pueblo revolucionario que solamente lo sofoca el ejército. No, no, no. Hay, como en el Chile del 73, grandes porciones de la sociedad que son neoliberales. Sí, tú ponías el ejemplo del 55. Claro, pero ahora no logran derrocar al gobierno. Es decir, la Argentina del 55 no es, digamos, ¿no? La solución del 55 no es la solución actual. Actualmente hay que ganar elecciones. Lo decía por la parte de la oposición, digamos, ya había... Por eso. O sea, que nunca fue cierto un pueblo único con un gobierno que pero antes bastaba con que hubiera una división social para que el gobierno cayera. Hoy puede haber una división social y mantenerse, y los casos de Ecuador, Bolivia, Venezuela son clarísimos, el de Argentina parcialmente también, pero esa solución no se soluciona, entre comillas, a través de la receta militar. Ahora mismo os doy la palabra, tenemos que pasar a zapping y vuelvo con vosotros. Adelante, vídeo, por favor. El gobierno estadounidense sabía desde el año 2009 los planes de golpe contra Fernando Lugo, tal y como lo aseguró Wikileaks en el año 2011. Corren rumores de que el líder de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNAS, el general Lino Oviedo, junto al expresidente Nicanor Duarte, buscarían destituir a Fernando Lugo con un juicio político dentro del Parlamento. Aquí hemos perdido todo, como dice la canción, con este golpe de Estado parlamentario y esta ruptura, interrupción del proceso democrático paraguayo. Ha perdido el país, ha perdido la región. Se golpea la historia paraguaya y uno diría más, se golpea a la UNASUR. Se golpea a la UNASUR, así como el golpe contra Zelaya. Fue un golpe no solo contra Zelaya, no solo contra Honduras, fue contra el ALBA también. El único que me puede censurar a mí es el pueblo, y el pueblo me censura en las urnas. Hace más o menos una hora fue rodeada su casa, sitiada militarmente, y por supuesto fue secuestrada. Empezaron los gritos, los disparos, las ráfagas de las metralletas. Ese secuestro es zarpazo al país, es una bofetada al mundo entero. El presidente Zelaya fue elegido democráticamente. Él aún no ha completado su término. Creemos que el golpe sufrido por su administración no es legal. Zelaya sigue siendo el presidente. El gobierno brasileiro condena veementemente o golpe de Estado que se perpetrou hoje na Condenamos enérgicamente el golpe de Estado, exigimos la inmediata restitución al Nicaragua poder del presidente legítimo de los enérgicamente hondureños. y de forma decidida estos hechos de barbarie. 3 palabras: repudio, respaldo y solidaridad. Es otro ambiente internacional, seguramente con cierta hipocresía Obama, pero lo que está diciendo no nos imaginamos a Nixon hablando en ese tono, Enrique. No, sí, efectivamente. Yo creo que, de todas formas, toda la superestructura de organismos internacionales posibilitan otras formas de intervención, ¿no? Creo que cualquier posibilidad de desestabilización, tanto en América Latina como en Europa, hoy pasa por la inmutabilidad de las normas constitucionales, la dificultad de los cambios constitucionales, de cambiar las reglas del juego, y a partir de ahí cualquier intento de un gobierno de otro carácter de intentar realmente abordar esa cuestión, pues se presenta como un quiebre de la legalidad que requiere que desde la propia institucionalidad, defendiendo esa legalidad, se ponga en marcha el proceso institucional para destituir evidentemente ese gobierno. Yo creo que esa es la factibilidad más evidente, porque además es que es cierto, o sea, la propia Constitución española, si nos damos cuenta, es que incluso una mayoría simple no permite ni mucho menos modificarla sustancialmente, ¿no? Con lo cual yo creo que el sistema está lo suficientemente preparado como para que ahora mismo, por lo menos en Europa, para que las diferencias sean muchas con América Latina y no haya que recurrir a la fuerza, ¿no? Yo creo que una variante importante, porque estamos pensando en un golpe de Estado de los ejércitos. Yo creo que hasta la propia democracia liberal ha dicho, bueno, ¿cómo podemos evitar esto? Y entonces una de las cosas es mejorar las condiciones de los mandos del ejército. Aquí en Europa Occidental se ha mejorado sustancialmente para que estuvieran tranquilos, estuvieran bien pagados, tuvieran servicios, y en América Latina una parte considerable del ejército tiene intereses cruzados con las oligarquías de sus países y tienen negocios cruzados y miran mucho más cómo pueden hacer sus negocios o cómo pueden entrecruzarse con el capital extranjero que si van a dar un golpe de Estado, y solo piensan en ello cuando sus intereses se les puede tocar.
Entonces ahí yo creo que, por ejemplo, en el caso español decís, confiamos en las Fuerzas Armadas, en la policía y tal, pero yo creo que hay unas líneas rojas. Si llega un gobierno progresista a España y permite un proceso de autodeterminación, por ejemplo, en Cataluña, o si hay un gobierno progresista en España y dice vamos a proclamar la República, ¿qué haría el ejército? ¿Cuál sería su línea roja? Y por otra parte, también nos estamos centrando en el ejército como posible motor de un golpe de Estado. Pero no nos debemos olvidar el gran papel que tienen detrás de los golpes de Estado o de los intentos de golpe de Estado las transnacionales con sus intereses y sus capitales en América Latina. Es decir, no se puede hablar de desestabilización en América Latina sin hablar de los intereses de las mineras, de las petroleras, de los capitales que ahí están jugando, están comprando y están destabilizando o apuntalando gobiernos de acuerdo a sus intereses. José Manuel. Dos comentarios en paralelo de escenarios diferentes. Uno, América Latina. Así como la intervención antisubversiva de las Fuerzas Armadas tuvo como excusa durante mucho tiempo combatir el enemigo interno, a partir de ahora podría ser la excusa combatir el enemigo común, es decir, la inseguridad. Y para que esa inseguridad no sirva como excusa, que llamemos a, como antes decía a compañera, a las Fuerzas Armadas a intervenir contra la delincuencia, contra la inseguridad, contra los secuestros, los robos. Los gobiernos latinoamericanos tienen que tener mucho cuidado, desde mi humilde opinión, de dar el paso de la reducción de la pobreza a la reducción de las desigualdades, porque se pueden encontrar con que generen a sus propios enemigos en una clase media que en un momento determinado pueda servir de soporte a esa intervención por el miedo a la inseguridad de unas Fuerzas Armadas reorientadas en el siglo XXI y cambiando absolutamente de escenario. Cuando hablamos de que no es posible un golpe de Estado tradicional en Europa, estamos cerrando los ojos a la realidad de lo ocurrido en Estados Unidos. Yo, que me he interesado por el tema y me he tomado la molestia de leer 20 libros con las investigaciones independientes de los propios estadounidenses, no queda absolutamente ninguna duda a estas alturas de que lo del 11 de septiembre con los falsos atentados en Estados Unidos fue una operación interna y un auténtico golpe de Estado para cambiar la correlación de fuerzas, reprimir a la sociedad estadounidense, establecer una democracia de seguridad, justificar las intervenciones preventivas, armar varias guerras y cambiar el tipo de política que desde Estados Unidos se hace contra el resto del mundo. Y ahí hay un golpe de Estado que ha pasado desapercibido y que quienes lo han denunciado somos considerados conspiranoicos. Lo dejo ahí nada más. ¿Nos parece que, digamos, como hay un pesimismo enorme en la mesa, ¿no? De bueno, aunque ganemos las elecciones, pero no habrá mayoría parlamentaria suficiente, las multinacionales conspiran, hay poderes. Claro, pero entonces no estarían tan nerviosos. Es decir, si fuera tan evidente que cuando una opción política distinta puede ganar las elecciones, va a haber un clic de las oligarquías que inmediatamente van a decir, si no en los medios de comunicación, en la presión exterior, si no es el ejército, pero les preocupa muchísimo. De repente la posibilidad de que alguien distinto pueda controlar algo como una administración, y es verdad que en Europa, a diferencia de América Latina, digamos, no hay elecciones presidenciales, que el presidente tiene el control sobre absolutamente todo. Aquí el presidente es el primer ministro y depende de las cámaras. Pero si realmente lo tienen tan fácil para dar un empujón, ¿por qué están tan preocupados en Grecia? No es pesimismo, en todo caso es simplemente ajustarnos a una realidad. Por supuesto que es posible llegar al gobierno una opción progresista, por supuesto que es posible una opción transformadora que transforme esta realidad, que gane unas elecciones, claro que sí. El problema es que pues la oligarquía y los poderes que no están conformes con eso no van a estar cruzados de brazos. Claro, eso también es una realidad, igual que lo primero, ¿no? Un elemento importante a tener en cuenta también en este modelo constitucional tan peculiar, claro, es que no sé si nos damos cuenta que las Fuerzas Armadas en España, o sea, su máxima jefatura no es una institución controlable democráticamente. Es decir, la máxima jefatura de las Fuerzas Armadas no es el presidente del gobierno, es el jefe de Estado que nadie elige. Pero digo, yo dejo eso sobre la mesa también, ¿no? Eso también te dice qué tipo de Fuerzas Armadas tenemos. Lola. En Latinoamérica realmente, desde el punto de vista de la defensa, hay un reto, y es que no ha habido una transformación de los ejércitos en ejércitos profesionales, tecnificados, reducidos en número, pero con capacidades tecnológicas suficientes. Y eso se hace mucho más evidente conforme no solo la globalización va a la velocidad del rayo, sino los países descubren
las posibilidades de explotación de sus propios recursos. Por ejemplo, ahora Brasil ha descubierto ya hace un tiempo que no tiene capacidad, pero ni de lejos, para controlar esas inmensas costas donde se supone que están unas reservas de petróleo tremebundas. Casi ninguno de los ejércitos, incluso de los países grandes y con capacidad, México, Argentina, Brasil, tal, no han dado ese salto que a mí me parece que es necesario y que también tendría que tener un componente regional que sí se ha dado en Europa. Pero a lo que vamos, el desafío inmediato en Latinoamérica sigue siendo más bien que no hay una delimitación en las funciones internas y que entonces efectivamente lo de la inseguridad no está claro, y visto lo que está pasando en México, por ejemplo, estos días, pues claro, las policías han sido anexos del ejército, mucho peor pagadas, mucho peor formadas. Y ese sí es el problema. Ese y el de los militares metidos a políticos. Porque ahí ha habido pocos límites y no han sido igual para todos los países. Ríos Montt no llegó a la presidencia porque la sociedad civil lo impidió, pero fue presidente del Congreso durante 10 años y tuvo inmunidad. Pero a mí también me preocupa, igual que en México cojan al ejército para controlar la seguridad, que en Venezuela cada vez el Estado haya mayor número de militares en todos los niveles. Y yéndonos a Europa, sinceramente, si nos retrotraemos al pasado europeo, aquí normalmente las cosas, cuando ha habido involuciones fuertes, siempre ha venido primero por, lo que decía aquí el colega experto en política, por un run en la sociedad civil. O sea, a mí el aumento de la extrema derecha tan espectacular en las últimas elecciones, me parece que eso sí es una palanca. Las últimas elecciones en Francia. Pero es verdad que hay un elemento... Y en Suecia... Claro, pero es verdad que se puede hablar de politización de las Fuerzas Armadas en América Latina. Aquí no tanto. Y el respeto por compromiso democrático o por miedo a la ley de la casta militar es enorme. Y eso lo vimos el 23F. El 23F se supone que aquí toda la casta militar eran franquistas, pero el único que tuvo las narices de sacar los tanques a la calle fue Minal del Bosch. Todos los demás estaban muertos de miedo ante la sola posibilidad de que sus carreras militares se pudieran ver afectadas. Y cuando se tomaban 2 gin tonics podían ser más fascistas que nadie, pero después se mueren de miedo. Entonces, claro, es verdad que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, sí, pero en última instancia el presidente del gobierno tiene la capacidad de arruinar la carrera política de toda la casta militar de este país. Que una cosa es decir, sí, sacamos a los tanques, damos un empujón, y otra es unos señores que viven muy bien, que tienen unos sueldos estupendos, que tienen la vida resuelta, que son funcionarios de carreras, se atrevan por cuestiones patrióticas a poner en riesgo todo eso. El 23F no se atrevió prácticamente ninguno, Errejón. Claro, ahí, como estamos permanentemente cruzando el charco en las dos direcciones, hay una cosa que se ha puesto encima de la mesa que me parece que es muy importante, ¿no? que es la cuestión de las clases medias, y que me parece que va a ser definitiva en América Latina en el próximo tiempo como factor de estabilización, institucionalización y consolidación de lo que han sido los cambios, o por el otro lado de ser un permanente sector de posible desestabilización, que además se cumple la paradoja que es un sector que engorda gracias a las políticas redistributivas de los gobiernos progresistas. Esto es, los gobiernos progresistas tienen que elegir, ya que engordan las clases medias, el conjunto de los sectores que se sienten identificados como clases medias, ocupen luego el papel económico que ocupen. Las clases medias también dependen de la variable económica. Pueden irse para aquí o para aquí. Hoy pueden ser progresistas y mañana pueden ir hacia el otro lado. Depende de la variable económica. Yo creo que hay elementos políticos claves para las clases medias en América Latina. La inseguridad es permanentemente un favor de enajenación y de echar a las clases medias en brazos de las alternativas políticas más conservadoras. Y por tanto, a mí es verdad que hay un riesgo de, militarización frente a la inseguridad, pero hay también claramente un riesgo de no saberlo gestionar y por tanto expulsar a las nuevas clases medias en brazos de las alternativas más conservadoras. Hay un riesgo de no integrarlas, hay un riesgo de unas clases medias que no pagan impuestos, que como no pagan impuestos no usan servicios públicos, que como no usan servicios públicos sienten que el gobierno no sirve para nada para ellos y que se van como cada vez más enajenando, y hay un reto permanentemente de integrarlos y de ampliar el bloque. Hay una relación curiosa por la cual tú amplías esos sectores, pero según los amplías te van abandonando, porque les sigues hablando con las demandas que tenían ayer, no con las que tienen hoy. Y ya se han convertido en el fruto de las transformaciones que tú has hecho. Las elecciones en Brasil, muchas de esas clases medias que salieron de la pobreza con Lula, ahora van y votan a la derecha. A lo de los ejércitos, yo creo que tanto allí en América forma parte de una suerte de como en Europa, nueva derecha que acepta una parte del suelo constituido por los años de transformaciones políticas y que le habla a sectores que se han venido transformando. Eso es lo que es
más capaz de generar un clima destituyente más que, digo, porque es verdad que las oligarquías se ponen nerviosas con independencia de exactamente cómo va económicamente. ¿Ganaban menos dinero en el 2002 en Venezuela? No. No ganaban menos dinero. Las oligarquías no son un resorte político del IBEX 35. Tienen sus propias fobias. Ahora. En Venezuela la derecha nunca ha ganado tanto dinero. Tienen sus propias fobias, tienen sus propios ejército, ya nervios. sea en América Latina, sea en Europa, mientras más defenda la soberanía nacional, es un ejército más confiable. Claro. Y más defensor de las instituciones. Entonces yo tampoco estoy de acuerdo con lo que ha dicho Lola. O sea, yo creo que los ejércitos en América Latina no son uniformes ahora mismo y son modelos muy diferentes que tienen que ver también con la defensa de la soberanía nacional. Y además los hay con lo que digo es que no se han transformado del todo, no, bueno, tecnológicamente hablando y profesionalmente hay un alto nivel de tecnificación. Vamos, el ejército colombiano, quiero decir, es uno de los ejércitos más tecnificado del mundo, por lo que sea, pero tiene una capacidad tecnológica a la altura de en muchos campos del ejército de Israel, por ejemplo, ¿no? Pero es muy curioso, por ejemplo, el ejército brasileño, sus planes estratégicos ahora mismo son pensando en un claro enemigo externo. Un solo enemigo externo, los Estados Unidos de América, en la lucha por la Amazonia. Y el ejército brasileño ya no se forma en Fort Bragg, el ejército brasileño se forma en sus tropas de élite en academias militares asiáticas. Pero tienen poquísimos barcos, por ejemplo. Bueno, tendrá lo que tenga, la inmensa costa que tiene. Quiero decir que un ejército que tiene ese plan estratégico de defensa es un ejército que está defendiendo su soberanía nacional frente a un imperio globalizado y es un ejército que difícilmente, desde mi punto de vista, va a agredir a su pueblo. Igual pasa con el ejército venezolano o con el ejército ecuatoriano. Quizás en España daría más garantías democráticas las Fuerzas Armadas y sobre todo los cuerpos de seguridad si defendieran más la soberanía nacional, porque desde luego los escándalos que hemos visto desde los vuelos de la CIA, por ejemplo, la desestabilización en los países del sur del Mediterráneo, la supuesta guerra internacional contra el terrorismo, y ahora la venta de armas que han cubierto nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas de Seguridad no han sido precisamente defender la soberanía nacional, han sido de tropas al servicio de poderes extranjeros. Y eso es un problema. Llegamos al final, tenemos que ir a la regla del minuto otra vez. Empiezo contigo, Javier, un minuto. Bueno, yo creo que hay algo en la cultura política en América Latina, sobre todo, que ha cambiado el panorama. Creo que las fuerzas conservadoras también han ido hacia digamos, cuestiones culturales, de creación de subjetividad, de abandono de la fuerza bruta, de la fuerza pura, porque no es eficiente en política, no es eficiente de manera duradera. Y creo que los sectores progresistas también han aceptado, digamos, el orden democrático como el lugar donde se transforma. Quizá la pregunta es si un orden se puede transformar desde dentro. Yo tengo mis dudas. Cualquier orden. Entonces me parece que es una cuestión más de fondo que si puede haber un golpe de Estado o no. Pero creo que los golpes de Estado están desacreditados, digamos, y eso es una barrera nueva que antes creo que no había. Gracias, Javier. Luis, tu minuto. Yo creo que los golpes de Estado, con las distintas variantes, no han desaparecido de América Latina y depende del empuje de las fuerzas transformadoras el que se muestren de una forma o de otra. Por eso la importancia realmente de que las organizaciones sean fuertes, se empoderen y defiendan a la democracia y las políticas transformadoras, por si alguien intenta variar realmente la voluntad de la gente. Gracias, Luis. Lola. La crisis de seguridad ciudadana que hay en algunos países creo que es una amenaza. Los ejércitos en Latinoamérica no se han reducido en número lo suficiente en favor de policías auténticamente profesionales y efectivas, y por lo tanto eso y el uso de las Fuerzas Armadas para asuntos internos como ese es un riesgo cierto. Gracias, Lola. Enrique. No, no es solo un riesgo, yo estoy de acuerdo, es una realidad, que es lo malo, ¿no? O sea, el uso indiscriminado de muchos ejércitos en cuestiones de seguridad interior, es decir, la militarización de la vida social, porque al final ese es el resultado, ¿no? Y en todo caso yo lo que indico es que hoy día me parece que el claro ariete en la desestabilización, en la procura de un golpe de Estado aquí o en América Latina es claramente los medios de comunicación. Gracias, Enrique. Errejón.
Creo que hemos estado hablando durante todo el programa de la capacidad hegemónica como capacidad de ampliar el bloque que apoya en un caso concreto una fuerza política y un proyecto, pero también como la capacidad para solidificar equilibrios en nuevas instituciones, donde esa capacidad es fuerte, los empujones por fuerza tienen menos espacio político. Lo hemos visto en los casos de los golpes fallidos y de los golpes triunfantes o exitosos en América Latina. Devolviéndolo al sur de Europa, creo que también la política con la que las élites sureuropeas se han comprometido les quita capacidad de recompensar la obediencia y de, digamos, solidificar el bloque histórico que hasta hace muy poco era sólido, y eso significa que tendrían menos aparatos y menos sectores disponibles para una reacción conservadora, porque hoy en día reparten menos, convencen menos y han perdido capacidad de generar en torno a sí, bueno, pues, digamos, resistencia sólida que defienda el orden. Eso significa que la tendrían menos disponible en la posibilidad de utilizarla para la restauración conservadora. Gracias, Errejón. José Manuel. Sí, yo creo que necesidad imprescindible y estratégica de democratizar los medios de comunicación para poder explicar al mayor número posible de ciudadanos cuáles son las amenazas a través de todos los procedimientos en distintas modalidades de golpe de Estado, y no por ser pesimistas, sino por ser realistas y explicar que además de votar hay que defender lo que se consiga. Y sin olvidar que los ejércitos siguen siendo una amenaza, que aunque no sea políticamente correcto desde mi punto de vista ejército ni el del pueblo. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a los 6. Yo creo, en cambio, que por desgracia los ejércitos son imprescindibles para cualquier cambio social, incluso los cambios sociales que nos gustan a nosotros. Seguiremos discutiendo en Forte Apache la próxima semana. Hasta pronto.